Una tarde apacible de agosto en Itagüí, Antioquia, se convirtió en escenario de un hecho brutal que nadie podía prever. Un joven caminaba con paso tranquilo, la correa de su perro en mano, cuando la cotidianeidad se rompió de golpe como un destello de violencia. Las cámaras de seguridad del barrio registraron la secuencia. Un encuentro fugaz con un anciano habitante de calle, un cruce de miradas quizás sin importancia y segundos después, un ataque inesperado. El silencio de la siesta fue rasgado por un alarido ahogado. En la pantalla se vio al muchacho llevarse las manos al cuello en un gesto de pánico, intentando frenar inútilmente la hemorragia que brotaba a borbotones. Instantes más tarde, caía de rodillas mientras su vida se escapaba sobre el asfalto. Todo ocurrió en cuestión de segundos. El protagonista de esta trágica historia era Esteban Yepes Palacio, un joven de 19 años lleno de sueños y con toda una vida por delante. Aquella tarde del 11 de agosto de 2025, Esteban salió de casa cumpliendo un recado familiar sin imaginar que no volvería. Su madre le había pedido llevar a su mascota a una clínica veterinaria cercana y él, como era habitual, accedió con una sonrisa. El sol iluminaba las calles del barrio Villa Paula, en la zona céntrica de Itagüí, mientras Esteban caminaba por la calle 51 con carrera 53, a pocos metros del parque principal municipal. Nada hacía presagiar que en ese mismo punto se desataría una tragedia que conmocionaría a todo el país. El agresor fue un desconocido habitante de calle de edad avanzada que deambulaba por la zona. En las imágenes de seguridad se ve cómo el hombre primero pasa junto a Esteban sin incidentes, pero luego se detiene en seco unos metros más adelante. Algo hizo que regresara sobre sus pasos, quizá una mirada, tal vez unas palabras intercambiadas. De pronto, con frialdad escalofriante, el anciano sacó un objeto brillante de su bolsillo, un cuchillo afilado, y sin mediar palabra, se abalanzó contra el muchacho por la espalda. La hoja se hundió en el costado derecho del cuello de Esteban con fuerza letal, cercenando su arteria carótida y la vena yugular en un solo movimiento certero. La sangre manó con intensidad, manchando la cera y la camisa del joven en segundos. Aquella puñalada resultó fatal. Esteban quedó de pie unos instantes tambaleantes en estado de shock antes de desplomarse mientras su perro ladraba alarmado. Para cuando algunos testigos atinaron a acercarse a auxiliarlo, ya era demasiado tarde. La herida fulminante no le dio oportunidad de sobrevivir. La muerte violenta de un joven a manos de un anciano indigente en pleno día y en el corazón de Itagüí sacudió a la comunidad local y pronto a todo Colombia. El video de la cámara de seguridad no tardó en difundirse rápidamente por todas las redes sociales, causando de inmediato estupor e indignación entre quienes vieron este metraje. Y la pregunta era: ¿cómo podía un simple paseo con su mascota terminar en un crimen tan atroz e inexplicable? Las primeras conjeturas no dudaron en aparecer rápidamente y circular incluso antes de que se conocieran todos los detalles del crimen. Pero antes de iniciar a relatar todo el caso, quisiera enviar un saludo especial a dos leyendas, a Blanca Méndez, que me escribió el siguiente mensaje: me encantan tus narraciones y el contexto que das al final de cada una de ellas. Cuídate y muchas bendiciones. Muchísimas gracias, Blanca, por tu mensaje. Aprecio mucho que estés aquí en la comunidad. Espero que las cosas en tu vida estén bien, que tu familia también esté muy bien. Recuerda que tu amigo Tess Misterios te envía un fuerte abrazo y está muy orgulloso de que estés aquí en la comunidad. También quiero agradecer a Maya, que me escribió: hola Tess, mi nombre es Maya, te veo y te escucho mientras dibujo. Me gusta mucho tu contenido y aprecio mucho las horas que pasas investigando. Gracias por traerme compañía y temas tan interesantes. Un saludo desde México y que Dios te bendiga.
Muchísimas gracias, Maya. Para mí también es un placer que me dejes ser tu compañía. Así que te quiero enviar un fuerte abrazo y también un gran beso hasta México, esperando que las cosas estén de maravilla en tu vida. Por favor, cuídate mucho. El 11 de agosto de 2025 prometía ser un día común para Esteban. Tenía 19 años, había terminado recientemente sus estudios secundarios y dedicaba su tiempo a estudiar idiomas, soñando con un futuro brillante. Aquella tarde, tras almorzar en casa, su madre le pidió el favor de llevar al perro de la familia a la veterinaria para un chequeo de rutina. Esteban, siendo el joven amable y servicial que todos conocían, tomó la correa de su fiel mascota y salió a cumplir el encargo sin prisa pero sin pausa. Vestía ropa cómoda y en su rostro seguramente se dibujaba la expresión tranquila de quien pasea a un compañero de cuatro patas en una tarde cualquiera. Itagüí es una ciudad bulliciosa en su zona céntrica, pero a esa hora, cerca de las 2 de la tarde, el calor obligaba a muchos a refugiarse en la sombra. Las calles del barrio Villa Paula, normalmente concurridas, estaban relativamente tranquilas. Esteban caminó por la acera frente a los negocios, pasando precisamente junto a un almacén veterinario del sector en la carrera 51 con calle 53. Fue en ese punto donde se encontró de frente con un adulto mayor desconocido, visiblemente en situación de calle, que merodeaba por allí. Según se sabría después por testimonios, el hombre era un habitante de calle de alrededor de 70 a 77 años de edad, de aspecto descuidado y ropa raída, que a veces frecuentaba esa zona pidiendo limosna. El breve encuentro entre Esteban y el indigente inicialmente no levantó mayor alerta. Algunos testigos y versiones iniciales sugirieron que el hombre le pidió una moneda a Esteban en ese momento. Quizá con la educación que lo caracterizaba, el joven le respondió que no tenía cambio o simplemente negó con la cabeza y siguió su camino. Sin embargo, este gesto trivial desencadenaría la furia del desconocido. Otros relatos, en especial el de la familia de Esteban, indicarían después que hubo un elemento más en la escena. El anciano habría dirigido una patada contra el perro de Esteban, lastimándolo o intentando ahuyentarlo, lo que llevó al muchacho a interponerse y protestar para proteger a su mascota. «Por favor, no le haga daño», pudo haberle dicho con natural indignación. Tras ese breve cruce, Esteban continuó andando creyendo que el altercado no pasaría a mayores. No había manera de saber que cada paso que daba lo acercaba a un desenlace trágico. El habitante de la calle, cuya mente puede haber estado nublada por la ira, el resentimiento o quizá algún trastorno, se quedó unos instantes rezagado, mirando cómo el joven se alejaba. Cualquier transeúnte casual habría pensado que todo terminaba allí, una pequeña confrontación sin consecuencias. Pero de pronto, la figura encorvada del anciano cobró una resolución siniestra. Con paso acelerado regresó sobre sus pasos y empezó a seguir a Esteban por la espalda. En su mano temblorosa destelló una navaja que había sacado de entre su ropa. No hubo gritos de advertencia ni tiempo para que la víctima reaccionara. En un movimiento repentino, el agresor levantó el cuchillo y apuñaló a Esteban en el cuello desde atrás, descargando toda su fuerza en ese golpe mortal. La puñalada fue precisa y devastadora. El filo penetró el lado derecho del cuello de Esteban, seccionando de inmediato arterias vitales. Una lesión así produce una hemorragia masiva en cuestión de segundos. Esteban lanzó un quejido de dolor y sorpresa. Sus manos volaron instintivamente hacia la herida, empapándose en sangre tibia. El perro empezó a ladrar frenéticamente, tirando de la correa. La escena que siguió fue dantesca. El joven tambaleó intentando mantenerse en pie, mientras la sangre brotaba manchando el pavimento. Sus ojos se abrieron desmesurados por el shock. Tal vez quiso voltear a ver a su atacante, pero la vida se le escapaba demasiado rápido.
Dio unos pasos inseguros y se desplomó frente a la fachada de la veterinaria, exactamente en el sitio donde minutos antes todo estaba en calma. Algunos vecinos que vieron la agresión tardaron unos instantes en reaccionar, paralizados por la incredulidad. Luego los gritos no se hicieron esperar. ¡Ayuda! ¡Llamen a una ambulancia! Una comerciante salió corriendo con un teléfono en mano. Otro transeúnte se acercó temerariamente al agresor, quien aún blandía la navaja ensangrentada para intentar detenerlo, pero el anciano agresor, lejos de mostrar remordimiento, emprendió la huida casi de inmediato. Guardó el arma con prisa y echó a correr con una agilidad inesperada para alguien de su edad, perdiéndose en cuestión de segundos entre las calles aledañas. Detrás dejó a Esteban tendido en el suelo, inmóvil, y a su perro ladrando y dando vueltas a su alrededor como negándose a abandonar a su amigo. Varias personas se arrodillaron junto al cuerpo del joven intentando socorrerlo. Un conductor frenó su vehículo y ofreció una toalla que rápidamente se tiñó de rojo al presionarla contra la herida. Sin embargo, la situación era desesperada. La puñalada había sido letal e irreversible. «No responde, no tiene pulso», exclamó con angustia alguien que trató de encontrar signos de vida. La víctima había perdido demasiada sangre en muy poco tiempo. Según informaron después las autoridades, la lesión en el cuello provocó un desenlace fulminante, impidiendo cualquier intento efectivo de auxilio antes de su fallecimiento. Esteban Yepes Palacio murió allí mismo, tirado en la acera, a plena luz del día, mientras su perro emitía lastimeros gemidos y los vecinos comenzaban a rodear la escena con horror y también con lágrimas en sus ojos. El ataque contra Esteban ocurrió en pleno centro de Itagüí a primera hora de la tarde, y en minutos la conmoción se extendió por toda la zona. Varios testigos hicieron llamadas urgentes a la policía, reportando que un joven había sido apuñalado y el agresor había escapado corriendo. Afortunadamente, la ciudad contaba con un avanzado sistema de cámaras de seguridad que ya había captado el crimen y al responsable en fuga. Apenas se dio la alarma, las autoridades de Itagüí activaron un operativo relámpago para perseguir al agresor antes de que pudiera desaparecer. El secretario de Seguridad Municipal, Rafael Andrés Otálvaro, coordinó la respuesta en conjunto con la Policía Metropolitana e incluso con el apoyo del Ejército, demostrando que la institucionalidad podía actuar con rapidez cuando era necesario. Gracias a las imágenes de video, se siguió el rastro del anciano agresor mientras huía por las calles. Se le vio cruzar hacia el municipio vecino de Envigado, posiblemente buscando refugio bajo el laberinto de puentes y calles limítrofes. En efecto, las autoridades lograron ubicarlo minutos después en las inmediaciones del puente Fundadores, en territorio de Envigado. Allí, bajo aquel paso elevado que marca los límites entre las dos ciudades, policías motorizados y militares le dieron alcance. El hombre fue rodeado y detenido sin que opusiera mayor resistencia. Al parecer aún llevaba consigo el cuchillo con el cual había herido de muerte a Esteban. Eran aproximadamente las 2:30 de la tarde cuando se anunció la captura del sospechoso, apenas una media hora después del crimen. Capturado gracias a la rápida acción de la Secretaría de Seguridad de Itagüí en articulación con la Policía Militar y la Policía Nacional y al seguimiento por nuestro sistema de cámaras, llegamos hasta Envigado para capturar al responsable. Con estas palabras celebró el secretario Otálvaro en un comunicado difundido en redes sociales. Aquella eficiencia inmediata fue clave para evitar la impunidad, subrayaron las autoridades enviando un mensaje de calma a la población conmocionada.
Mientras tanto, en la calle donde yacía Esteban, llegaban las patrullas de policía y las sirenas de una ambulancia que nada pudo hacer más que confirmar el fallecimiento. Los paramédicos cubrieron el cuerpo con una sábana y la escena fue acordonada. Algunos de los curiosos que se habían acercado comenzaron a grabar con sus celulares, sin imaginar que esas imágenes sumadas al video de la cámara de seguridad se propagarían rápidamente en internet. En cuestión de horas, el video del ataque circulaba en X, Facebook y grupos de WhatsApp causando horror e indignación. Muchos no podían creer lo que veían sus ojos. Un muchacho inocente asesinado a plena luz del día por un anciano desconocido sin razón aparente. Itagüí, una ciudad que hasta ese momento había registrado relativamente pocos homicidios en el año, entró en shock. Con la muerte de Esteban, ya eran 8 los homicidios ocurridos en Itagüí en lo que iba de 2025. Pero ninguno con un tinte tan absurdo y desgarrador como este. Las noticias locales pronto comenzaron a cubrir el caso. Inicialmente los medios reportaron la versión que los testigos comentaban en el lugar, que el ataque se desató porque Esteban se negó a darle una limosna al habitante de calle. Este relato inicial pintaba una escena de intolerancia extrema, en la que una simple negativa ante la petición de una moneda había provocado una reacción homicida. Titulares emergieron en la prensa regional rápidamente. Joven de 19 años es asesinado por un indigente al que no le quiso dar una moneda. La historia rápidamente suscitó debates y comentarios airados. ¿Cómo era posible que la vida de una persona valiera menos que una moneda? ¿En qué clase de sociedad un hombre mayor ataca con tal ferocidad a un joven por algo tan trivial? La rabia e impotencia se empezaron a sentir tanto en las calles de Itagüí como en las redes sociales. Al caer la tarde de aquel lunes trágico, ya casi todos en la ciudad habían escuchado sobre el brutal asesinato. La identidad de la víctima entonces se hizo pública. Esteban Yepes Palacio, de 19 años de edad, era un vecino querido de Itagüí, exalumno del Colegio El Rosario. Su familia, sumida en el dolor, empezó a recibir muestras de solidaridad de amigos, vecinos y hasta desconocidos consternados. Por otro lado, también se supo que el nombre del agresor detenido era William de Jesús Cadavid, un habitante de calle septuagenario señalado como el autor de la puñalada mortal. Bajo custodia policial, este hombre sería trasladado prontamente a una estación en Itagüí mientras se iniciaban los trámites legales de su captura. La rápida detención trajo algo de alivio dentro de la tragedia. Al menos el responsable no andaba suelto. Sin embargo, esto era apenas el comienzo de un largo proceso judicial y de una discusión pública que iría mucho más allá de los hechos de ese día. La alcaldía de Itagüí difundió comunicados destacando la efectividad del operativo. Rápido actuar para evitar impunidad, rezaba el mensaje que se difundió en redes sociales, acompañado además de fotografías de la captura del sospechoso. En una de esas imágenes se veía a un hombre canoso, delgado, con ropa sucia, rodeado de uniformados. Era difícil imaginar que aquel anciano de apariencia frágil sea el principal actor de un crimen tan atroz que había ocurrido tan solo 30 minutos antes. Pero las pruebas estaban allí, los videos, el cuchillo confiscado, la ropa manchada de sangre. Estaba técnicamente todo. Y al anochecer, la noticia terminó ocupando titulares nacionales. Colombia entera empezaba a conocer el caso de Esteban Yepes y por tanto comenzó a sentir la misma mezcla entre tristeza e indignación que no solamente inundó a Itagüí, inundó a Bogotá, a otras zonas también, mejor dicho, inundó e indignación a Colombia.
Detrás de cada víctima de un crimen hay una historia, y la de Esteban Yepes Palacio merecía ser contada. Esteban había nacido en el municipio de Concordia, en el suroeste antioqueño, un pueblo cafetero conocido por sus montañas y tradiciones. Sus padres, en busca de mejores oportunidades, decidieron mudarse a Itagüí hace algunos años, llevando consigo a Esteban y a su hermana mayor, Viviana. En Itagüí, la familia encontró un hogar y una comunidad en la cual integrarse. El joven cursó sus últimos años de colegio en la institución educativa El Rosario de Itagüí, de la cual se graduó el año anterior en 2024, siendo parte de la promoción número 70 del colegio. Sus compañeros de clase lo recuerdan como un chico respetuoso, tranquilo y solidario. No destacaba por meterse en problemas, por el contrario, muchos lo describían como amable y cordial con todos. Ese tipo de persona que saluda al vecino y cede el asiento en un bus. Tras graduarse, Esteban no se cruzó de brazos. Si bien aún definía cuál sería su camino profesional, tenía claro que quería seguir formándose. Se había inscrito en un curso de inglés para mejorar sus habilidades y abrirse más puertas en el futuro. Asistía juiciosamente a sus clases y practicaba en casa. Su familia cuenta con orgullo que soñaba con ser bilingüe y tal vez viajar algún día al exterior. Mientras tanto, ayudaba en lo que podía en casa y disfrutaba de aficiones sencillas: pasear a su perro, reunirse con amigos del barrio, visitar a sus abuelos y tíos en Concordia de vez en cuando. Mantenía fuertes lazos con su tierra natal, regresando en algunas ocasiones para celebrar fiestas patronales o vacaciones con sus allegados. Esa mezcla de raíces rurales y vida urbana había forjado en él un carácter noble, combinando la calidez de pueblo con la vivacidad de la ciudad. La tarde de su asesinato, Esteban vestía la camiseta de un equipo de fútbol local, detalle mencionado por amigos en redes sociales que al enterarse de la noticia no podían creer que el parcero con el que jugábamos potrero ya no estuviera. Las muestras de dolor inundaron Facebook y X. Itagüí estaba de luto, tanto en Itagüí como en Concordia, comunidades separadas por muchos kilómetros. El sentimiento era el mismo. En su pueblo natal, al conocer la trágica noticia, familiares y conocidos organizaron cadenas de oración. En Itagüí, los vecinos del barrio y antiguos compañeros de estudio se congregaron esa misma noche en la iglesia local, encendiendo velas por el eterno descanso de Esteban. No tenía inconvenientes con nadie. ¿Por qué a él?, repetían con incredulidad quienes lo conocieron. La imagen de sus padres, destrozados por la pérdida, conmovió incluso a quienes no los conocían personalmente. Era imposible no empatizar. Un hijo que sale de casa a dar un paseo y no regresa jamás, víctima de la violencia más absurda. Al día siguiente, los medios ampliaron detalles sobre la vida de Esteban, pintando el retrato de un joven ejemplar, oriundo de Concordia, sí, pero itagüiseño por adopción, estudiante graduado y con ganas de superación, hijo querido de Sergio y María, quienes eran sus padres, y hermano menor de Viviana, quien lo adoraba. Sus pasatiempos sencillos reflejaban a un muchacho sano. Le gustaba la música urbana, jugar fútbol los fines de semana y pasar tiempo con su perro. De hecho, su amor por los animales quedó evidenciado en el hecho mismo que precedió a su muerte. Defendió a su mascota del maltrato. Según la versión que posteriormente dio su hermana Viviana, Esteban reaccionó cuando aquel habitante de calle pateó a su perro, y fue esa defensa instintiva de un ser indefenso lo que desencadenó la furia homicida del atacante. Este detalle sumó aún más ternura y tragedia al perfil de Esteban. Murió literalmente, protegiendo a quien confiaba en él incondicionalmente. Con el paso de las horas, una lluvia de mensajes de despedida inundó las redes. Descansa en paz, Esteban, Itagüí no te olvida, escribieron en la cuenta de X el itagüiseño,
un medio local acompañando las palabras con una fotografía del joven sonriendo. En Concordia, la noticia se regó por el parque principal y no se hablaba de otra cosa. Algunos recordaban haber visto crecer a Esteban en las calles del pueblo, un niño vivaz que ahora se iba demasiado pronto. Las muestras de solidaridad también llegaron de autoridades. El alcalde de Itagüí, Diego León Torres, visitó personalmente a la familia Yepes Palacio para ofrecer sus condolencias y apoyo institucional en medio del duelo. Pero ningún consuelo parecía suficiente ante una pérdida tan brutal. Viviana, la hermana, expresó entre lágrimas ante medios locales: "Nada nos los va a devolver. Tiene que viralizarse una muerte para que reaccionen. Pero aunque hagan justicia, eso no nos los devuelve". Su dolor llevaba consigo una mezcla de amargura, la sensación de que la tragedia de su hermano se podría haber evitado si se hubieran atendido oportunamente ciertos problemas, y el resentimiento de saber que ninguna acción reparará el vacío que ahora sienten. El velorio de Esteban fue un momento particularmente desgarrador. Decenas de personas asistieron para darle el último adiós, entre ellas compañeros de colegio vestidos con el uniforme azul y blanco del Rosario, portando flores en honor a su amigo caído. La madre de Esteban permanecía inconsolable, repitiendo quizá que ojalá no le hubiera pedido ir a la veterinaria ese día, cargando con la culpa injusta que a veces aflige a las víctimas indirectas. El padre, Sergio Yepes, contuvo las lágrimas con estoica entereza frente al ataúd de su hijo, prometiéndole en silencio que lucharía hasta su último respiro porque se hiciera justicia ejemplar. En medio del funeral, muchas personas se preguntaban qué clase de hombre podría hacer algo así, quién era el agresor y qué demonios interiores lo llevaron a cegar la vida de un joven que ni siquiera conocía. Esas preguntas difíciles comenzarían a responderse conforme salían a la luz detalles inquietantes sobre William Cadavid, el habitante de calle capturado, de quien poco se sabía en un inicio salvo su edad, su nombre y su condición de indigencia. La violenta muerte de Esteban no tardó en trascender de su círculo cercano a la opinión pública, generando un clamor popular por justicia. Apenas 2 días después del crimen, el 13 de agosto, cientos de residentes de Itagüí se dieron cita en el parque principal del municipio para realizar una velatón en honor a Esteban y a modo de protesta pacífica. Cuando cayó el sol, la plaza se iluminó con la luz trémula de innumerables velas blancas. Jóvenes y ancianos, familias enteras, conocidos y también personas que jamás habían tratado a Esteban pero se solidarizaban con el dolor de la pérdida, levantaron velas y pancartas. En los carteles se leían mensajes como "Ni uno más", "Justicia para Esteban", "Itagüí exige seguridad". La atmósfera era de tristeza y unión. Muchos lloraban en silencio mientras el cura local dirigía una oración por el eterno descanso del joven. Amigos, compañeros de clase, vecinos y ciudadanos en general se unieron en un acto de solidaridad y clamor de justicia en esa velada inolvidable. Durante la velatón, varias personas tomaron la palabra con megáfono en mano. La hermana de Esteban, Viviana, con la voz quebrada pero firme, agradeció la presencia de todos y reiteró la versión de los hechos que la familia sostenía, distinta a la inicial. "Quiero que sepan que mi hermano no murió por una moneda, murió por proteger a su perrito, porque no se quedó callado ante un abuso", afirmó, provocando asentimientos entre la multitud. Ese detalle, confirmado por la propia familia,
cambió la interpretación del caso. Hasta entonces se creía que el motivo había sido la negativa a dar limosna, pero ahora quedaba claro que Esteban actuó en defensa de su mascota y fue ese acto noble el que desencadenó la furia del agresor. El público, al escuchar esto, mostró aún más indignación. Matar a alguien porque te reclamó por patear a un perro era una crueldad doble que hería la sensibilidad colectiva. Muchos allí eran dueños de mascotas también y se veían reflejados en el amor de Esteban por su perro. La comunidad aprovechó la ocasión para alzar su voz contra la inseguridad. No era la primera vez que un habitante de calle agresivo causaba problemas en Itagüí, comentaban algunos asistentes. De hecho, comerciantes del centro relataban que en repetidas oportunidades habían alertado a las autoridades sobre indigentes con conductas violentas merodeando la zona. Tenía que pasar esto para que nos hicieran caso, lamentó un vecino durante la velatón. Las personas reunidas exigían medidas concretas, que el gobierno municipal y la fuerza pública ejercieran mayor control sobre individuos peligrosos en las calles, que se fortalecieran los programas de atención psicológica y social para la población habitante de calle y que se legislara para prevenir que alguien con antecedentes de violencia terminara haciendo un daño irreparable. No podemos esperar a que haya una tragedia para actuar. Ya muchas mujeres hemos sido víctimas de su violencia, citó una joven asistente refiriéndose a casos previos, resonando con una frase similar ocurrida en otro incidente en Montería, donde también un habitante de calle violento agredió a una transeúnte por dinero. Las historias de agresiones de indigentes parecían repetirse en distintos lugares de Colombia, y la muerte de Esteban se convirtió en símbolo de ese problema ignorado. El caso reavivó el debate sobre seguridad ciudadana y atención a la población vulnerable en situación de calle, no solo en Itagüí, sino a nivel nacional. Entre la multitud se encontraban algunos funcionarios públicos y líderes comunitarios. El alcalde, Diego León Torres, quien ya había visitado a la familia, encendió una vela más y declaró ante los medios presentes: "No vamos a permitir que la muerte de Esteban quede impune. Redoblaremos esfuerzos para que hechos tan lamentables no se repitan en nuestro municipio". Sus palabras buscaban dar un atisbo de esperanza, pero muchos ciudadanos mantenían escepticismo. Viviana, la hermana, lo dijo sin rodeos en una entrevista: "Tienen que llegar a los extremos las situaciones para que ahí sí se pongan las pilas. Tiene que haber una muerte para que puedan reaccionar". Su frustración evidenciaba que, a ojos de la familia, las autoridades habían reaccionado después de que ocurrió la tragedia, mas no antes, cuando tal vez se pudo prevenir. Este sentir era compartido ampliamente por los asistentes a la velatón, que coreaban consignas pidiendo justicia rápida y ejemplarizante contra el agresor. Las muestras de apoyo llegaron desde Concordia. En ese municipio natal, simultáneamente se organizó una pequeña concentración en el parque principal, donde amigos de la infancia de Esteban y vecinos encendieron velas y elevaron oraciones por él. Concordia, un pueblo mucho más pequeño que Itagüí, se vio igualmente conmovido. "Conocí a Esteban de niño. Esto nos duele en el alma", decía un mensaje en redes firmado por un antiguo profesor suyo. De regreso en Itagüí, la noche de la velatón terminó con todos cantando el himno municipal en honor a Esteban y con un minuto de silencio en su memoria. La comunidad clamó que el caso no quede impune y reiteró su llamado para que se implementen medidas que garanticen la seguridad ciudadana, evitando que personas potencialmente peligrosas deambulen sin control. En paralelo al movimiento ciudadano, las autoridades judiciales ya estaban actuando.
El mismo 13 de agosto, la Fiscalía había avanzado con la imputación formal de cargos contra William de Jesús Cadavid, el agresor capturado, bajo el delito de homicidio agravado. Se conoció que en la audiencia inicial, el acusado se mostró callado y esquivo, mientras el fiscal narraba ante el juez los hechos con crudeza. El caso de Esteban fue descrito por el fiscal como una muerte totalmente absurda, haciendo énfasis en lo inaudito de que un joven lleno de vida la perdiera en segundos a manos de un extraño, sin provocación alguna. Presentaron evidencia robusta, los videos de las cámaras, testimonios de los policías que capturaron a Cadavid, relatos de comerciantes y residentes que conocían el historial violento del agresor, e incluso el testimonio de la hermana de Esteban confirmando que ni siquiera hubo diálogo antes del ataque. Con todo ello, la Fiscalía solicitó al juez una medida de aseguramiento intramural, es decir, que Cadavid fuera enviado a prisión preventiva mientras avanzaba el proceso, argumentando la gravedad del crimen y el peligro que representaría dejarlo libre. El representante de la Procuraduría, Ministerio Público, se adhirió a esta solicitud subrayando el acto de cobardía que significó atacar por la espalda y sin aviso a un joven indefenso y calificando el homicidio como un acto de salvajismo y barbarie, cometido por alguien que no mostró reparo alguno en hacer daño. Tal y como pedía la comunidad, la justicia empezaba a moverse con firmeza. Sin embargo, también surgieron voces de alerta desde ciertos sectores. Debido a la avanzada edad del acusado, existía la posibilidad legal de que una eventual condena pudiera ser cumplida en detención domiciliaria en lugar de cárcel efectiva. El Código de Procedimiento Penal colombiano establece que los mayores de 65 años, por su condición, podrían recibir prisión domiciliaria bajo ciertas circunstancias. La sola idea de que William Cadavid pudiese volver a las calles o estar cómodamente en casa, si es que tenía alguna, causaba indignación en la gente. No puede ser que por viejo lo manden a la casa. Si mató, que pague en la cárcel como cualquiera, exclamó en la velatón un allegado de la familia, reflejando el sentir general. Afortunadamente, el juez de control de garantías atendió la solicitud de la Fiscalía. En la audiencia del 14 de agosto, dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Cadavid, asegurando que el anciano permanecería recluido mientras se adelantaba el juicio correspondiente. Esta noticia fue recibida con aplausos virtuales cuando se hizo pública. También en grupos de Facebook, especialmente de Itagüí, la gente comentaba con alivio que el viejito peligroso no saldrá caminando por ahí, al menos de momento. No obstante, todos sabían que la batalla legal apenas iniciaba y en muchos casos es una batalla muy larga y que habría que mantener la presión para que una vez condenado, el homicida cumpliera una pena acorde a la magnitud de su crimen. ¿Quién era William de Jesús Cadavid y cómo llegó a convertirse en el antagonista de esta historia? La figura del agresor resultaba intrigante por sus contrastes. Un anciano de 77 años, de aspecto débil y vida errante, pero capaz de un acto de violencia extrema. Con el avance de la investigación periodística y judicial, salieron a la luz datos reveladores sobre su pasado y comportamiento. En primer lugar, se descubrió que, a nombre de William Cadavid, no figuraban antecedentes penales ni procesos judiciales vigentes. Es decir, nunca antes había sido capturado ni condenado por algún delito, al menos no bajo su identidad legal. Para el sistema de justicia era prácticamente un desconocido.
Sin embargo, en el terreno de los hechos cotidianos, su presencia sí había sido notada y temida por muchos. Cadavid era considerado un habitante de calle itinerante. Según revelaron fuentes de la administración municipal, este hombre no residía de forma fija en Itagüí ni en ningún municipio en particular, sino que deambulaba constantemente por distintas localidades del Valle de Aburrá. Un día podía estar en las calles céntricas de Medellín, otro en Envigado y al siguiente en Itagüí, en un ir y venir errático. A diferencia de otros habitantes de calle conocidos que suelen ubicarse en puntos específicos como una esquina o un parque, William de Jesús no tenía un paradero fijo. Además, nunca había estado vinculado a los programas sociales disponibles para la población habitante de calle en Itagüí. Cabe señalar que el municipio contaba con políticas públicas y centros de atención destinados a esta población vulnerable, habiendo invertido más de 2.500 millones de pesos en los últimos años en su asistencia. Pero tales programas son de carácter voluntario y Cadavid jamás se acercó a ellos para recibir ayuda. Esto sugiere que pudo haber rehuido sistemáticamente cualquier control o apoyo institucional, viviendo al margen total de la sociedad y sus redes de asistencia. Lo que sí tenía William Cadavid era un historial callejero de agresividad, conocido por la comunidad. Comerciantes y vecinos del centro de Itagüí recordaron, tras el crimen que este anciano había protagonizado, reiteradas conductas agresivas en la vía pública. De hecho, en grupos de WhatsApp de la zona, los comerciantes venían advirtiendo a las autoridades sobre él, mensajes alertando: ojo con el señor de tal descripción, es agresivo con la gente. Fueron compartidos en múltiples oportunidades. Lamentablemente, esas alertas no pasaron de ahí, quizá porque hasta ese momento Cadavid no había herido gravemente a nadie, al menos que se supiera, y por tanto no había una acción policial contundente. Se trataba de un caso típico de bomba de tiempo, una persona con comportamientos peligrosos, de la cual muchos intuían que podía causar un daño serio en cualquier momento, pero que vagaba libre sin que mediara ninguna medida antes de la tragedia. El propio padre de Esteban, Sergio Yepes, aportó un dato escalofriante durante una entrevista. Al ver la foto del capturado en las noticias, lo reconoció inmediatamente. Lo había visto en el pasado merodeando el parque de Envigado, actuando de manera agresiva con la gente. Posiblemente pensó que era un loco más, de los que uno prefiere evitar, sin imaginar que ese mismo hombre terminaría arrebatándole la vida a su propio hijo. La psique de William de Jesús Cadavid empezó a ser objeto de escrutinio. Desde el momento de su captura, quienes tuvieron contacto con él notaron algo inquietante. El hombre no expresa nada, ningún tipo de sentimiento, relató una fuente policial sobre su comportamiento bajo custodia. Permanecía callado, con la mirada perdida, sin reaccionar prácticamente a estímulos externos. Estos indicios podrían apuntar a que podría sufrir de algún trastorno mental o quizá de afectaciones por consumo prolongado de sustancias psicoactivas, condiciones no raras entre personas que pasan décadas viviendo en las calles. Por tal motivo, se ordenaron exámenes psicológicos y de personalidad al detenido con el fin de determinar su estado mental. Los resultados de dichas valoraciones serían cruciales. De encontrarse una alteración psicológica significativa que hubiese afectado su actuar, la defensa podría argumentar inimputabilidad o solicitar tratamientos psiquiátricos en lugar de una pena carcelaria tradicional. Incluso existía la especulación de que, de comprobarse un trastorno mental grave, Cadavid podría aspirar a una reducción de pena según lo contempla la ley colombiana, en casos de responsabilidad disminuida.
No obstante, esas consideraciones todavía estaban por verse en el desarrollo del proceso judicial. En la audiencia de imputación de cargos, realizada el 14 de agosto en un juzgado de Itagüí, se pudo observar algo del comportamiento errático de Cadavid. Diversas fuentes coinciden en que el acusado, sentado frente al estrado, se veía confuso e indiferente durante la diligencia. El juez le dirigió múltiples preguntas para verificar si entendía de qué se le acusaba. A duras penas y con la asistencia de un defensor público, Cadavid respondió que sí comprendía la situación. Cuando le preguntaron formalmente cómo se declaraba frente al cargo de homicidio agravado, él musitó: inocente. Lo repitió al menos 3 veces, incluso cuando el juez le pidió alzar la voz porque no se le escuchaba bien. Su insistencia en declararse inocente pese a la evidencia abrumadora dejó desconcertados a muchos. Algunos lo atribuyeron a una posible desconexión de la realidad, otros a simple terquedad o estrategia legal, aunque difícilmente un habitante de calle tendría una estrategia clara. El fiscal, por su parte, le informó pacientemente que si aceptaba los cargos podría recibir hasta un 50% de reducción en la pena, dado que enfrentaba una condena potencial de entre 400 y 600 meses de prisión, que son aproximadamente 33 a 50 años de prisión por el delito imputado. A esa edad, incluso la menor de esas penas equivaldría a una cadena perpetua de facto. Pero nada de eso pareció importarle al acusado, que se mantuvo en su posición de negación. Tras su declaración de inocencia, el juez procedió a resolver la solicitud de medida de aseguramiento, teniendo en cuenta la gravedad del crimen, la falta de arraigo de Cadavid, sin domicilio conocido ni familia que respondiera por él, y el riesgo de no comparecer a un eventual juicio. El juez decidió imponer prisión preventiva en establecimiento carcelario. William de Jesús Cadavid fue entonces enviado a la cárcel como medida de aseguramiento a la espera de enfrentarse a un proceso penal completo. Esta decisión fue celebrada por la comunidad, pues significaba que el anciano peligroso no estaría libre en las calles en el futuro inmediato. Cabe destacar que, aunque inicialmente se había mencionado la posibilidad de detención domiciliaria por su edad, en esta etapa procesal, el juez consideró que la peligrosidad y las circunstancias del caso primaban sobre cualquier consideración de fragilidad que pudiera alegarse. El caso contra Cadavid se encamina a ser sólido. La fiscalía cuenta con pruebas directas contundentes y además con un contexto que agrava la situación. La alevosía de atacar por la espalda a una víctima inadvertida, la motivación insustancial del crimen y el impacto social que éste ha tenido. Durante la audiencia, el fiscal utilizó calificativos fuertes para describir el acto, hablando de la indefensión de Esteban y la brutalidad del ataque. Incluso mencionó algo revelador. De acuerdo con los elementos probatorios, Esteban ni siquiera alzó a mirar a Cadavid antes de ser apuñalado. Esto desmonta cualquier noción de riña o provocación. Confirma que fue un ataque sorpresivo y unidireccional. Con tales circunstancias, el cargo de homicidio agravado está plenamente justificado en el Código Penal. La agravante aplica, por ejemplo, por el medio cruel y la indefensión de Esteban. Por otro lado, la defensa probablemente se centrará en la salud mental de Cadavid. Si se certifica que padece esquizofrenia, demencia u otro trastorno severo, podría buscar una medida de seguridad en vez de una pena, es decir, un internamiento en un centro psiquiátrico. No obstante, esos son pasos aún por venir. Hasta el cierre de esta crónica, el anciano homicida permanece recluido en una celda de la cárcel de Bellavista, presumiblemente por la jurisdicción de Antioquia, donde ha sido separado del resto de la población carcelaria debido a su edad y condición, mientras se adelantan las valoraciones médicas correspondientes. El impacto social de este caso ha sido significativo.
En los días posteriores, los medios nacionales abrieron espacios de debate sobre la problemática de los habitantes de calle con comportamientos violentos. Muchos colombianos recordaron casos similares en diferentes ciudades, señalando que existe un vacío en la atención integral a esta población. Por un lado están expuestos a condiciones infrahumanas y al olvido institucional, pero por el otro, algunos representan un riesgo para la ciudadanía al no recibir tratamiento para sus enfermedades mentales o adicciones. Las autoridades de Itagüí, tras la presión pública, anunciaron que reforzarían los operativos para trasladar a habitantes de calle peligrosos hacia albergues o centros de atención siempre que fuese posible. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advirtieron contra respuestas meramente represivas, enfatizando en la necesidad de abordajes sociales y de salud pública, ofreciendo rehabilitación y apoyo a quienes viven en la calle para prevenir que más casos como el de Cadavid terminen en violencia. La familia de Esteban, en su inmenso dolor, también ha querido darle un propósito a su tragedia. Que la muerte de Esteban no sea en vano, comentó su padre en una entrevista. Han pedido formalmente a la alcaldía de Itagüí y al gobierno departamental que implementen lo que llaman la Ley Esteban, una propuesta simbólica aún en embrionario estado, que consistiría en protocolos más estrictos para identificar y monitorear habitantes de calle con comportamientos agresivos y en dotar de mayor apoyo a la policía para actuar antes de que ocurra una desgracia. No quieren que ninguna otra familia pase por lo que ellos están pasando. El recuerdo de Esteban Yepes Palacio permanece vivo en Itagüí y Concordia. Su nombre se ha convertido en un llamado urgente a la empatía, pero también a la acción. Empatía hacia quienes, pues hacia las víctimas inocentes de la violencia irracional. ¿Y acción en qué? Pues por parte de las autoridades para garantizar que hechos así no se repitan. En un país que desafortunadamente ha estado acostumbrado a tantas noticias trágicas, la historia de Esteban sobresalió por lo insólito de sus circunstancias, porque no existió ningún móvil, no hubo ninguna razón. Nada. Un joven bueno, amante de los animales que desafortunadamente halló la muerte defendiendo a su perro de un anciano desamparado, pero muy peligroso. Ese contraste es lo que me llama la atención. La imagen final que queda es básicamente sacada de un libro de literatura digna de la más dolorosa novela que jamás se haya escrito. La de un perro esperando fielmente a su dueño, que ya no se levantará y que está sangrando de su cuello, y la de una comunidad entera alzando velas en la noche, jurando que no habrá olvido, pero tiene que existir justicia, porque con justicia es que se sana este tipo de heridas. Y hasta aquí va el video de hoy, mi querida leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido, y lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción. Y sabes que serás saludado en un próximo video, así que si me puedes apoyar lo apreciaría bastante. También recuerda seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram Test Misterios, si quieres saber un poco más de mi vida personal. Si quieres seguir viendo casos criminales, hazlo en mi Instagram Soy Test Misterios, o en mi TikTok Test Misterios, o en mi página de Facebook Test Misterios, para que no te pierdas de ninguna novedad de lo que estamos haciendo. Y sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio, y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.